Veamos ahora los campos tensoriales. Sabemos que podemos nosotros construir campos tensoriales a partir de productos tensoriales de espacios lineales. Entonces simplemente vamos a ampliar el concepto a partir del campo vectorial. El campo tensorial T. Aquí vamos a poner K veces covariante y L veces contravariante, ¿está bien? En este caso, de forma breve, se puede decir KL campo. Es un campo de orden KL. Esto sobre un conjunto abierto U que pertenece a nuestro espacio afín es la aplicación siguiente. T es una aplicación sobre U que nos lleva a un T L K sobre B. Es decir, P a un T de P. Es la aplicación cuyas componentes en cada punto P que pertenece a U es algún tensor. Me refiero a algún, puede ser en principio cualquiera, pero dado el punto, dado el tensor, es definido. Algún tensor KL. ¿Eso qué significa? Significa que TP, este tensor, pertenece a este espacio TLK sobre el espacio B. Bien, entonces eso es una aplicación multilineal, nada más, es una aplicación multilineal. K veces covariante, L veces contravariante. Sobre los campos tensoriales se aplican las mismas operaciones de los tensores. Operaciones sobre campos tensoriales. Son las mismas operaciones que se pueden aplicar sobre tensores, es decir, tenemos T más R de P es igual a T de P más R de P. Tenemos T producto tensorial por S, esto evaluado en P es igual a T evaluado en P, producto tensorial de S evaluado en P. Tenemos la traza BA de T en P, esto va a ser igual a la traza de T, la traza BA de T P. La dualidad, el operador de Hodge, de AP, es igual a el operador de Hodge aplicado sobre AP. Y tenemos F por T, el valor en P, este es igual a F en P, T de P. Muy bien, aquí T y R tienen que ser del mismo orden, desde el mismo tipo de covarianza, la misma cantidad de veces covariante y contravariante. Con respecto a los demás no hay mayor relación. Aquí nos estamos olvidando lo siguiente. Sí, producto cuña
eta P es igual a psi P cuña eta P. Estos son tensores covariantes porque son covectores, acuérdense de la relación, ¿está claro? Y este A es una forma externa, L dimensional. Bien, ¿tienen con respecto a esto alguna pregunta? A ver, veamos algunos ejemplos. El más sencillo es lo siguiente. Las unoformas. Es decir, 1, 0 tensores. 1, 0, vamos a poner aquí, campo tensorial. 1, 0, campo tensorial. Aquí tenemos que la base, como son unoformas, van a ser de la forma de XY. ¿Está bien? En las coordenadas X igual a X1 hasta XN. Ya sabemos que coordenadas regulares y todo eso. Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. DXY es una aplicación que me va de U hasta B dual, que es igual a T01 de B. Y entonces nos convierte en P en un diferencial en ese punto. Eso es lo que nosotros tenemos. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo es, digamos que tenemos campo tensorial KL. En este caso nosotros podemos construir sus elementos base de la siguiente manera. De X J1 producto tensorial de X JK, producto tensorial, la derivada con respecto a X y 1, producto tensorial, hasta la derivada con respecto a X y L. Entonces nosotros tenemos que estos va a ser la base de este campo vectorial. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Cualquier campo tensorial T sobre U se puede expresar en términos de su base. ¿Eso qué significa? Que yo tengo T, que es igual a T y 1 hasta IL, J1 hasta JK, y aquí tengo D, el diferencial de X J1, producto tensorial por el diferencial de D X JK, producto tensorial, derivada parcial con respecto a I1, producto tensorial, derivada parcial con respecto a X y L. Entonces cualquier campo tensorial lo puede expresar de esta forma, y hemos visto. Y aquí, esto vuelvo a repetir, es una aplicación, significa que actúa sobre algo. ¿Está bien? Entonces, los coeficientes
estos coeficientes TI1 hasta IL, J1 hasta JK, en términos generales dependen del punto P que nosotros elijamos. Entonces, esta forma que acabo de escribir yo acá, en términos más correctos, tendría que escribirse como T de P es igual a T I1 IL J1 JK, esto de P por dx J1 de P, producto tensorial, de x JK evaluado en P, producto tensorial, derivada parcial con respecto a x y 1 evaluado en P, producto tensorial, derivada parcial x y L evaluado en P. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor. Dígame. No, sí. Por el parte está claro, pero ahora. Entonces, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Acuérdense de sus clases de física 1, 2, 3, cuando se hablaba de campo, decían, se suele decir, un campo significa que en cada punto del espacio está definida una función. Y esa función nos da ciertas características de esa región. Entonces tenemos un campo escalar, por ejemplo, la temperatura, en cada punto del espacio tenemos una temperatura. Tenemos un campo vectorial, por ejemplo, el campo gravitacional. En cada punto del espacio hay una fuerza que tira hacia el centro de la Tierra los objetos, los jala. Entonces, en cada punto el espacio está definido. Entonces, estas formas que estamos viendo justamente nos están diciendo esto. Esta es una estructura que va a tomar sentido o va a tomar un valor específico cuando lo evalúo en un punto. Por lo general, nosotros cuando trabajamos en física omitimos la mención al punto, pero la mención al punto está presente. Y confundimos la mención al punto con las coordenadas que tiene el punto en un determinado sistema de referencia. Las coordenadas son una evaluación del punto y eso nos ayuda a poder expresarlo. Entonces, ¿está entendido, jóvenes? Profesor, ¿cómo se evalúan las componentes del tensor en el punto? Ya. Lo que pasa es de que ahí necesitamos nosotros instrumentos de medición. ¿Cómo tú sabes qué temperatura hay en una determinada parte de una habitación? Coges un termómetro, ¿correcto? Entonces coges el termómetro y con el termómetro mides la temperatura acá, mides la temperatura y tienes el valor en el punto. Ahora, lógicamente se puede determinar ciertos flujos. Por ejemplo, voy midiendo en una orientación específica y puedo ver cómo va variando en esa dirección y así se pueden ir formando mapas. Lógicamente no podemos medir en todos los puntos, extrapolamos normalmente y damos nuestra mejor aproximación. Por eso es que desde el punto de vista teórico y formal se omite la mención al punto, porque la mención al punto se expresa de forma específica cuando medimos, no antes. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí es evidente estas que están acá,
son las componentes del campo tensorial T. Es más, jóvenes, nosotros por lo general trabajamos solamente por las componentes, no trabajamos con las bases. Trabajamos solo con las componentes, porque si mi campo tensorial es de primer orden, del tipo 0,1, entonces es, digamos, un campo vectorial, y yo quiero meter una velocidad, miro en un punto y lo que hallo son las componentes de la velocidad en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y no hago mención a la base. Muchas veces la base queda implícita. ¿Está bien? No queda en forma explícita, sino queda implícita. Y solo puedo definir las componentes si es que tengo definido nuestro sistema de coordenadas. Ahora, para poder, si hacemos un cambio de sistema de coordenadas, estos vectores cambian, multiplicando las veces que sea necesario. Es decir, con respecto a estos i, voy a multiplicar L veces por la matriz de Jacobi, y con estos k voy a multiplicar por k veces la inversa de la matriz de Jacobi. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Creo que con esto podríamos estar quedando el día de hoy. Muchas gracias.